Hola, buenas tardes a todos. Iniciamos un encuentro de Legal Hacker. En esta ocasión compartimos la sesión con los compañeros de Legal Hacker Málaga. Está en audio María Gómez Casas, que es la promotora de Legal Hacker Málaga, y en unos minutos le daré la palabra. Y en primer lugar, lo que voy a hacer es comentaros que esta primera sesión es la primera la primera parte de un ciclo de sesiones que tiene como temática el COVID-19, tecnología al rescate de la justicia. En concreto, en este primer foro, el título de la sesión es Panorama, crisis sanitaria y responsabilidad jurídica, y además de la presentación del capítulo de Legal Hacker Málaga que hará María Gómez Casas en unos minutos, os presentaré a los tres panelistas. Natalia Velilla, Alberto Palomar, José Corral, y le doy la palabra a María y muchas gracias a toda la comunidad Legal Hacker por acompañarnos. Compañeros de Madrid, muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿se me oye? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, María. Lo primero, disculparme por el problema con la cámara. Como siempre, en los estrenos tiene que haber algo incómodo. No he conseguido conectar mi cámara, pero estoy con vosotros igualmente, encantada. Presentando Legal Hacker Málaga. Bueno, nosotros iniciamos la andadura hace poco, justo nuestro primer evento presencial, digamos, o analógico, lo tuvimos que suspender por la declaración del estado de alarma. Y bueno, eso no nos ha desanimado en absoluto, sino que, bueno, creemos que este es quizás uno de los momentos más claves que va a vivir el mundo en general y el de la justicia en particular. Hemos vivido el primer colapso sanitario y probablemente el segundo colapso llamativo sea el de la justicia. Como no, la tecnología, o sea, el tema que nos une hoy, el de la tecnología al rescate de la justicia, es imprescindible. Quisimos formar la comunidad Legal Hacker para aportar desde el derecho al buen uso de la tecnología y desde la tecnología a la evolución del derecho, por supuesto. Ya antes nos parecía importante, pero ahora es mucho más llamativo, mucho más urgente, mucho más necesario que aportemos desde nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Nosotros en concreto a Málaga, una ciudad que va a sufrir, está sufriendo y sufrirá las consecuencias de una ciudad muy ligada al turismo, de la paralización del turismo, y eso pues llevará también a más colapso en el ámbito judicial. Desde nuestro entorno haremos lo que podamos, contamos desde el principio con el aliento de nuestros compañeros de Legal Hacker Madrid, a los que agradecemos, y más que compañeros, contamos entre ellos a muchos amigos. Y bueno, nos sentimos muy hermanados con ellos y desde aquí nosotros también pues lo que podamos hacer de apoyo a este tipo de actividades. Sabéis que, no quiero dejar de decirlo, bueno, muchos de vosotros sabéis que coordino el ámbito de derecho digital e innovación en el Colegio de Málaga, y la verdad es que a día de hoy me siento orgullosa de pertenecer a un colegio que está bastante implicado en el tema de la justicia y de cómo resolver los problemas y de garantizar. Al final, desde nuestra perspectiva, la perspectiva del abogado, que somos la última voz del ciudadano ante cualquier problema para exponerlo ante los tribunales de justicia, que son los que al final darán una solución al problema. Así que intentando buscar soluciones, muchísimas gracias a todos y cualquier cosa, sin verme, pero me tenéis a vuestra disposición. Y sobre todo, lo más importante y lo que siempre digo últimamente, nos queda un día menos. Muchas gracias, María. Ahora paso la palabra a Natalia Velilla. Natalia es magistrada juez adscrita a Madrid y va a compartir con nosotros la visión desde la judicatura de cómo afrontar esta crisis sanitaria. Muchas gracias, Natalia. Muy bien, buenas tardes a todos. Creo que tengo 10 minutos, ¿no? Más o menos para la exposición. Bien, vamos a ver si consigo ajustar el tiempo para explicar todo lo que quiero decir. Bien,
Antes de todo, gracias a Legal Hackers por contar conmigo como magistrada en este panel de expertos en el día de hoy y sobre todo para hablar para todos vosotros, para todos los que nos estáis escuchando. Gracias, y también quienes me conocéis ya sabéis que soy bastante crítica, que suelo ir al centro del problema, y para hablar de cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, con la aplicación de las Legal Tech a la justicia, para los jueces que estamos sirviendo en órganos de trinchera, que se llaman, o de primera instancia, cuando oímos hablar de estas cosas que estamos acostumbrados ya, porque todos vivimos en un mundo globalizado, nos parece que nos están mostrando como cuando en la película esta de los dioses deben estar locos, les enseñaban a los aborígenes la botella de Coca-Cola y les parecía como un tótem extraño que no sabían para qué servía y se quedaban todos adorando la botella de cristal. Pues a nosotros nos pasa un poco que nos habláis de cosas que nos parece que están en otro siglo. Nosotros estamos instalados en el siglo XX, los que más avanzados estamos, la mayoría estamos en el siglo XIX, y nos estáis hablando de cosas del siglo XXI. Yo, para hablar de la crisis sanitaria, tenemos que introducir primero cómo se encontraba la justicia el día 14 de marzo del año 2020, para imaginarnos lo que se nos avecina después de casi 54 días de suspensiones de actuaciones judiciales. Por eso yo quiero recordaros a todos vosotros algunos datos, entre ellos que, bueno, ya sabéis que la media europea de jueces por habitante, de jueces por cada 100.000 habitantes es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes en Europa. En España tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Esta proporción es equivalente en otros cuerpos de la Administración de Justicia, como por ejemplo los fiscales, que frente a una media de 11 fiscales por cada 100.000 habitantes hay en España 5. Por tanto, y con esto quieren además que los fiscales asuman la instrucción. No sé cómo lo harían los fiscales con 5 para 100.000 habitantes. La cuestión está en que estamos a años luz del resto de países en los que nos queremos mirar, porque claro, para estar mejor que algunos países no es una alegría. O sea, lo que queremos es estar al nivel de aquellos que comparten con nosotros los países más desarrollados del planeta. Para eso estamos dentro de las 20 mayores democracias plenas del mundo. Sin embargo, estamos muy, muy lejos de los mejores países en materia de justicia. España, sin embargo, pese a esta escasez de jueces por habitante, sin embargo, tiene una media de resolución bastante semejante a la media europea. No respondemos tan mal, pese a la imagen que hay de que la justicia es lenta. No tardamos mucho más que otros juzgados, se tarda una media de 200 días en la primera instancia y 200 días en la apelación o en la segunda instancia. Donde más retraso hay, como todos imaginaréis, es en la casación. No hablo del Tribunal Constitucional porque esto está al margen de la Administración de Justicia, porque en este caso, si lo introdujéramos, se nos iría la media a muchísimo más que en otros países. Pero, por ejemplo, en Holanda se tarda 100 días o en Suecia 160 días. Por tanto, tenemos también un área de mejora. Sin embargo, esta rapidez en la resolución, aunque pueda sonarnos a todos muy extraña, se traduce en que si tenemos tan pocos jueces, se tarda 200 días en resolver un asunto en primera instancia y somos el tercer país de la OCDE en litigiosidad, por detrás de Rusia y de Italia. ¿Cómo es entonces que se está produciendo esta situación? ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues lo que sucede es que la Administración de Justicia viene funcionando de toda la vida por el esfuerzo de todos, el esfuerzo de jueces, esfuerzo de fiscales, funcionarios, abogados, procuradores, que muchos de ellos hacen cosas que no les corresponde y tratan de facilitar en la medida de lo posible la Administración de Justicia. En definitiva, funciona por voluntarismo, no funciona por que nadie se haya dedicado jamás a invertir en justicia. En 2015, claro, no hay estudios más recientes, pero en 2015 el Consejo General del Poder Judicial hizo un estudio sobre la carga de los juzgados, llegando a la conclusión de que de los 5.390 jueces en activo que había en el año 2015, hace 5 años, 70 se manifestaban manifiestamente desbordados. Es decir, tenían un trabajo muy por encima de sus posibilidades. En concreto, los órganos judiciales que más colapso tenían, y que creo que todos sabemos qué órganos judiciales son estos, son los juzgados de lo social y los juzgados de primera instancia. Los primeros porque los juzgados de lo social son el papel de tornasol que determina, junto con los mercantiles, cuándo comienza una crisis económica. Ahora avanzaré en esta cuestión. Y ya sabéis que cuando hay una crisis económica, lo primero que se producen son destrucción de puestos de trabajo y, por tanto, los juzgados de lo social de repente empiezan a tener una avalancha de
demandas de despido, de modificación de las condiciones laborales, etcétera. Y los juzgados de primera instancia, porque aparte de que cada vez es más complicada la actividad comercial o la actividad, el tráfico jurídico, cada vez es más complicado, cada vez es más, hay más factores que entran dentro de esta cuestión. Además, es el cajón desastre, porque cuando el legislador no sabe qué hacer con una jurisdicción porque se le colapsa, automáticamente le da más competencias al juzgado de primera instancia. Esto ha venido sucediendo tradicionalmente con los juzgados de lo mercantil. Así, por ejemplo, hace 5 años se le dieron los concursos de personas físicas a los juzgados de lo civil porque los juzgados de lo mercantil estaban colapsados, ya están planteándose volver a retornar los concursos de personas físicas a los juzgados de lo mercantil. O, por ejemplo, los internamientos de menores en centros de protección que antes estaban otorgados al juzgado de lo contencioso administrativo, pues ahora se han dado al juzgado de primera instancia. El caso es que el juzgado de primera instancia es una especie como de chicle que se extiende y algún día petará, por así decirlo, colapsará. El caso es que estas son las dos jurisdicciones que más carga de trabajo tienen y unido todo este colapso a la falta de comprensión por parte de los ciudadanos de la situación en la que se encuentra la justicia. Es difícil reclamar medios, es difícil reclamar que se mejoren las condiciones cuando los propios ciudadanos no saben cuál es el verdadero problema en el que nos encontramos. En esta misma encuesta de 2015, 9 de cada 10 jueces se consideraban mal valorados por la opinión pública y consideraban que no se entendía su trabajo. Yo creo que esta proporción en la actualidad no ha debido de mejorar demasiado. En 2018 se hizo otro segundo informe del Consejo General del Poder Judicial. Al Consejo le gusta mucho hacer informes, aunque luego realmente tampoco se llega a ningún puerto con estos informes que realiza. Se llegó a la conclusión de que el 60% de los juzgados estaban desbordados en España. De este 60% significa que tienen una carga de trabajo superior al 130% de módulo. Si un juzgado tiene que asumir una determinada carga, un 100%, pues el 60% tenía más del 130% de módulo. De este desbordamiento de juzgados, un 20% de los juzgados, es decir, 739 unidades judiciales, superaban el 150% de carga de trabajo. La mayoría de ellos, juzgados de primera instancia. 10 de ellos son todos juzgados de cláusula suelo. Otra gran ocurrencia para intentar desatascar la justicia es colapsar 10 juzgados con periodos de resolución muy superiores a los 200 días. Estamos llegando a más de 2 años. Sobre todo, por ejemplo, el juzgado de cláusulas de Sevilla, el de Córdoba, el 101 bis de Madrid, Badajoz, Bilbao, Zaragoza. Málaga estaría, en este caso, en el séptimo lugar, Barcelona, Salamanca y Baleares. Entonces, curiosa manera de desatascar la justicia es encapsular el problema, convertir en juzgados de cláusula de suelo. Un 11%, que suponen 398 unidades judiciales, estaban en del 130 y del 150% y 1.025 juzgados estaban en un 130%. Con este panorama que tenemos, pues tenemos una justicia que ya en el año 2018 y 2019 ya no se encontraba bien, ya nos encontrábamos en una situación en la que seguíamos todavía sufriendo la crisis de 2008. Sin embargo, ahora nos encontramos con que justo antes de la crisis del COVID, yo que me dedico a los juegos de la sociedad en la actualidad, vengo observando desde hace bastantes meses y hablando con compañeros que lo que antes era algo residual, que eran juicios en los que no aparecía la empresa, lo que se llaman sin empresa, pues ahora eran muchos más aquellos juicios en los que la empresa no aparecía, por tanto eran empresas desaparecidas, que entrabas en el punto de neutro judicial y ya no estaban ni siquiera dadas de alta en la tesorería. Por tanto, ante esta situación ya nada halagüeña antes del 14 de marzo de 2020, pues nos encontramos con la supercrisis del coronavirus, que además de tener una crisis sanitaria horrible que se ha llevado por delante a más de 25.000 personas, viene ahora lo peor desde el punto de vista económico, porque lo económico todavía está contenido. Va a venir la crisis posterior con un colapso generalizado de la Administración de Justicia. No tengo que indicaros a vosotros que sois abogados dónde se va a producir mayor colapso, pero todos sabemos que en familia, en civil, en social y en mercantil va a ser un verdadero tsunami judicial. En familia, por supuesto, cualquier situación de confinamiento, ya pasa con los meses de agosto, todos los que dedicáis al derecho matrimonial, en el mes de agosto, siempre en septiembre aparecen un montón de demandas de divorcio, pues imaginaros después de 52 días o 54 días de familias obligadas a convivir, la cantidad de divorcios que se van a producir, separaciones y rupturas. Esto sería asumible, por así decirlo, pero va a haber muchísimas modificaciones de medidas definitivas en relación a los alimentos,
ejecuciones de familia en relación a regímenes de visitas incumplidos durante el confinamiento, así como guardas y custodias compartidas no cumplidas. En civil, por supuesto, toda el famoso apelación al rebus sic stantibus de contratos en los que se han producido incumplimientos por fuerza mayor o no, porque son de trato sucesivo y aquí creo que es un cambio en las circunstancias y habrá que arbitrar alguna manera por la cual no salgan perdiendo prestatario y prestador del servicio, sino que de alguna manera se reparta la carga de la fuerza mayor o directamente fuerza mayor por resolución del contrato con las correspondientes consecuencias. Se me ocurren todos los asuntos relativos a realizaciones de obras constructivas, por ejemplo, desahucios por impago de rentas, ejecuciones hipotecarias, si ya teníamos muchas, ahora vendrán muchísimas más, porque por mucho que haya habido una condonación de algunas de las cuotas, la crisis económica no se acabará con el lanzamiento del estado de alarma, sino que continuará. Ejecución de títulos no judiciales de pólizas de préstamo, responsabilidad civil derivada de cualquier acción relacionada con el coronavirus. En contencioso administrativo, os podéis imaginar la cantidad de reclamaciones que hay ya por responsabilidad civil, de esto hablará Alberto, supongo, por fallecimientos de ancianos en residencias, actos administrativos sancionadores, que somos el país con más sanciones por incumplimiento del confinamiento por encima de Italia, es decir, que tenemos una carga sancionadora importante con ocasión de esto, responsabilidad patrimonial de la Administración ante el triaje, por ejemplo, de ingresados en las UCIs cuando en los peores días de la pandemia que hubo que elegir entre aquellos que entraban en UCI y aquellos que se iban a su casa y que después han fallecido, pues ahí supongo que habrá después, posteriormente, ciertas reclamaciones patrimoniales. En social, no os podéis ni imaginar, pero vamos, ERTES, conversión de ERTES en ERES, despidos improcedentes por negativa a acudir, por no proveerles del equipo de protección individual correspondiente, etcétera, etcétera. Mercantil, igual. Las medidas que se han propuesto en el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril a nadie han satisfecho. Yo creo que cualquiera que se haya leído el Real Decreto Ley, que todavía está por ratificar por el Congreso de los Diputados, se da cuenta de que se trata de una maravillosa acción de maquillaje, de intentar demostrar que se está haciendo algo, pero no se está haciendo absolutamente nada. Ninguna de las medidas que se proponen tiene una inversión económica. Entonces, si nosotros tenemos ya una justicia colapsada y pretendemos que esa misma justicia colapsada asuma el colapso natural que ya tiene, más todo aquello suspendido durante 54 días, que quiero señalarlo, y además toda la avalancha que viene con ocasión del coronavirus en cada una de las jurisdicciones sin invertir nada, pues yo creo que tampoco hay que ser ni político, ni abogado, ni nada. Cualquier persona normal de la calle se dará cuenta de que es imposible sobre un mismo coste fijo incrementar la rentabilidad, es decir, incrementar la productividad. Eso es imposible. Por tanto, yo apelo a que esto caiga por su propio peso, porque si no va a ser difícil que esto salga adelante por parte de los operadores jurídicos. Como estamos en un foro enfocado hacia las nuevas tecnologías, no me voy a extender demasiado en el tema de la habilitación de agosto o en algunas cuestiones relativas a la limitación de público, que es lógica, o la dispensa del uso de togas, que es tan naif que no haría falta casi ni siquiera recogerlo en un Real Decreto. Es evidente que las medidas higiénicas solamente ha faltado en el Real Decreto decir que se proveerá a cada sala de vistas de un spray de lejía, porque es que son cuestiones que ya son de sentido común y no hace falta que las pongan para hacer que se está haciendo algo. Me voy a centrar sobre todo en los juicios por vía telemática, que supongo que es lo que más os puede interesar desde el punto de vista de un juez. Bien, yo estoy en la Comunidad de Madrid. En Andalucía no sé exactamente cómo funciona, aunque tengo muchos compañeros amigos de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero en Madrid únicamente disponemos de VPN, es decir, de ordenador facilitado por la Consejería de Justicia con enlace directo al juzgado, los jueces y los secretarios judiciales, los letrados de la Administración de Justicia, bueno, y los fiscales. Evidentemente, sin tramitadores, sin gestores y sin auxilio que trabaje en el juzgado y sin VPN en sus casas, se ha acabado nuestro trabajo. Una vez que hemos sacado adelante aquello que estaba ya tramitado antes del estado de alarma, los jueces nos hemos quedado, los jueces de juzgados unipersonales, sin apenas trabajo que hacer más que las cuestiones urgentes que se declararon como de carácter esencial, porque los funcionarios no tienen teletrabajo. Por tanto, difícilmente se puede teletrabajar cuando no hay expediente digital. En Madrid no hay expediente digital, se sigue tramitando en papel normal y corriente. Tengo a mis espaldas, no sé si lo veis, hay unos pocos expedientes azules que tengo todavía que resolver, por lo cual es muy bonito esto de decir que se haga todo por vía telemática cuando tienes que ir físicamente a recoger los expedientes al juzgado, traértelo, resolver, y eso sí, yo puedo meterlo en el sistema y firmar digitalmente.
pero todo el trabajo anterior lo tiene que hacer un funcionario que no está yendo al juzgado porque no se le está permitiendo ir. Por tanto, es un brindis al sol. Es maravilloso, habría sido estupendo que todo esto se hubiese previsto, que todos los funcionarios hubiesen dispuesto de su ordenador con VPN y con la posibilidad de tramitar expediente digital para poder haber seguido trabajando, al menos en las cuestiones de trámite. En cuanto a los juicios por vía telemática, no tenemos ningún sistema instalado todavía para esto. Nos están sugiriendo meternos en Zoom para hacer juicios. Me consta que, bueno, yo misma que estoy en una comisión de servicios en la audiencia provincial, estoy deliberando online con mis compañeras a través de la videollamada. Mañana por la tarde tengo deliberación de la sala y efectivamente ahí no hay ningún problema. El problema son los juicios. Los abogados pueden tener sistema de videoconferencia, como no, pueden tener su despacho, pueden tener su Zoom o lo que sea y conectarse con el juzgado. Pero ¿qué pasa con los testigos, con los peritos, con las partes cuando estamos hablando de jurisdicciones como la penal o como la social, en que las partes no tienen por qué ser tampoco personas que conozcan ni siquiera a sus abogados porque son abogados de oficio? Yo, ante una imposibilidad de cifrar de extremo a extremo una declaración de un testigo, poder garantizar la identidad, porque no hay un fedatario al otro lado de la línea. Yo no sé si esa persona es la que dice ser o no es, si está siendo chivada por alguien por detrás o no. O sea, la integridad del testimonio de un testigo en su casa, en un procedimiento en el que se está jugando, por ejemplo, la pena de prisión en un caso de un juzgado de lo penal o en un juzgado de lo social, ante un despido, un testigo que pueda estar a lo mejor siendo inducido por alguien, yo no lo voy a poder determinar, la inmediación se pierde. Entonces, si al final lo que se va a conseguir es que los testigos y los peritos vengan al juzgado donde estará el juez y los abogados en sus domicilios, se pierde un poco esta idea de que no se acuda al juzgado. Al final no acudirán los abogados, pero sí que acudirán los que tienen que ir a declarar allí ante el juez. Por tanto, lo veo de difícil implementación. Creo que es posible, pero que ahora no estamos para hacer experimentos. O sea, yo creo que esto se tendría que haber previsto muchísimo antes, haber habilitado la posibilidad de que los testigos y los peritos declarasen en algún tipo de aplicación oficial del Ministerio de Justicia de la comunidad correspondiente con clave PIN, por ejemplo, de su DNI para poder acreditar así su identidad y de alguna manera establecer la integridad del testimonio, no sé, pero por lo menos la identidad sí que estaría perfectamente establecida. Por tanto, soy bastante negativa en relación a la manera de trabajar por vía telemática de los juzgados españoles. Sé que en algunas comunidades autónomas se está empezando a implementar con mayor éxito, como es el caso de Cantabria y en Canarias, pero claro, es que Cantabria creo que son 4 partidos judiciales. Nosotros en Madrid somos 750 órganos judiciales, entonces es complicado que se dote de tantos medios físicos, materiales a los funcionarios para poder trabajar online. Y como no me quiero extender más y luego supongo que habrá un debate, esa ha sido la exposición negativa que acabo de hacer de la Administración de Justicia y mi escepticismo ante las medidas que se plantean por parte del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, Natalia. Paso la palabra a Alberto Palomar. Alberto no ha conseguido tampoco habilitar la cámara. Os presento a Alberto. Alberto es abogado en el despacho Groseta, es magistrado del Justicia Administrativa y es profesor titular acreditado por la ANECA en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho Administrativo. Muchas gracias, Alberto. Te cedo la palabra. Encantado. Muchas gracias a Legal Hatcher por esta invitación. Siento que el rescate tecnológico no nos haya permitido o no me haya permitido enchufar la cámara. Por tanto, no solo la justicia un rescate, estamos muchos años en la justicia, entonces nos queda un atraso histórico que no nos permite ni conectar cámaras, ¿no? Yo había quedado con Natalia en que ella hacía un poco, digamos, la parte más orgánica, que es la que ha hecho. Voy a añadir un dato nada más. Cuando empecé a ver esto de los juicios telemáticos, etcétera, etcétera, siempre recordé que cuando yo dejé el juzgado hace año y medio, había una videoconferencia para 27 juzgados. Y además estaba en la biblioteca. Yo siempre pensé, digo, pues la biblioteca ahora va a estar muy concurrida porque van a estar todos en la biblioteca esperando turno para la videoconferencia, ¿no? Y me extrañó, dije, o han comprado, llamé a algún compañero y me dijo, no han comprado nada. Y dije, pues la biblioteca.
¿no? En fin, una anécdota, pero da un dato. Hay una videoconferencia para 27 juzgados. Y claro, todo el esquema, que este sí que es muy ya jurídico, es si nos pasamos o si pasamos el sistema judicial y el sistema de resolución de conflictos a sistemas convencionales de relación, tipo Zoom, tipo Team, tipo este en el que estamos hoy, el GoToWebinar. Puede ser, pero claro, aquí simultáneamente no hemos resuelto el problema de la acreditación, el problema de la firma, el problema de tantas cosas que deberían de adverar muchos de estos planteamientos. Y claro, hay procedimientos en los que todavía predomina el escrito, pero hay otros procedimientos, por ejemplo, social, donde se realiza oralmente, con lo cual no tengamos tenemos bueno, más, bueno, para los administrativistas, un momento apasionante. Siento por los jueces en activo, pero un momento apasionante porque es un momento de jugar y de jugar con todo, ¿no? Casi cada cosa que ha ido pasando es absolutamente apasionante si te marcas en el momento social en el que se ha producido, ¿no? Somos el país más sancionado. Claro, es que tenemos un pequeño problema, que no sabemos cómo se sanciona. Y estamos aplicando una ley que está prevista, o cuyo precepto es la desobediencia, pero claro, la desobediencia a la que se refiere esa ley es la desobediencia a un agente de seguridad, no a una norma que un señor lee en el BOE y a ver si es capaz de interpretarla. Entonces, primer problema es que esto nos ha pillado con el ordenamiento de guarnecido. Nadie se había preocupado de nada. Entonces, es muy fácil decir en el 463, en el de la declaración de la alarma, la desobediencia de esto se punirá o se castigará según las leyes. Ya, pero si no le importa, díganos cuáles. Porque, claro, Interior decía hace 6 meses una cosa y hoy dice otra. Y en medio hay 3.000 multas. Y 3.000 multas fundadas en la desobediencia. Y la desobediencia a la autoridad. Y ahora resulta que no es la autoridad, sino que es la autoridad delegada y, sobre todo, la norma. Y ese salto, para los administrativistas, es apasionante, porque es un salto en el vacío. Y lo vamos a pasar bien. Y lo vamos a pasar bien. Yo tengo la suerte, yo siempre he contado, bueno, resisto a perder hoy un segundo en contarlo. Nosotros los que nos dedicamos al administrativo, sobre todo en la vida universitaria, Juan Antonio, tú lo conoces, somos siempre los peores, ¿no? O sea, nunca hemos levantado pasiones, nadie nos ha querido nunca, nunca nadie ha servido, ha entendido para qué servíamos, en fin, nada interesante. Pero yo un día les expliqué a mis alumnos cómo se les levantaban, se querían levantar las multas del botellón. Y yo he pasado a ser un tío popular. Es decir, en la vida académica, ya vas por el pasillo, te saludan, don Alberto, buenas tardes, tal, oye, tal, ¿cómo era lo de la multa? Que no me acuerdo y tal. Bueno, literalmente lo mismo. A alguien se le ocurrió empezar a poner multas basadas en una presunción de veracidad de una norma que no la tenía. Bueno, fuimos muy famosos, eso nos ha permitido que el mundo nos recoja por fin, ya no somos la gente esa que habla todo el día de principio de legalidad, en su construcción abstracta y tal. Hemos empezado a ser otra cosa, en fin. Luego tengo que reconocer que fuimos también, la popularidad la seguimos ganando el día que le dijimos que se podían saltar los semáforos de la Castellana, ¿no? Porque la multa de los semáforos de la Castellana también se anulaba. Y eso, en fin, nos ha hecho enormes, ¿no? Vamos, yo de verdad me siento como no me había sentido querido en la vida universitaria jamás, ¿no? Es probable que no sea que solo sea en la vida universitaria, pero bueno, de momento hemos encontrado un derecho administrativo útil para alguien, ¿no? Que bueno, no está mal, ¿no? Al cabo de los años encontrar alguna utilidad, ¿no? Pero fijaros, el problema es el mismo. Allí improvisamos, aquí improvisamos. Y sobre esa improvisación fundas ahora 5.000 expedientes. Claro, la primera respuesta es, pues, duro ya por ellos. Porque mucho me temo que un análisis mínimamente sosegado de los juzgados donde
pues llegue a la conclusión de que esa cobertura no necesariamente es interesante, ¿no? O no es suficiente, vamos a decirlo así, para ser cuidado. Esa es una primera parte del planteamiento. Luego, aquí se nos han abierto otros elementos nuevos, ¿no? Responsabilidad patrimonial. Bueno, hasta aquí nos habíamos movido en el entorno de fuerza mayor. Pero claro, el problema de la fuerza mayor es que la fuerza mayor cede ante un concepto, que es la mala gestión. Es decir, fuerza mayor es la pandemia, pero no comprar los respiradores o las mascarillas, esto ya no es fuerza mayor. Bueno, salvo que haya una concausa de fuerzas mayores y vayamos sumando fuerzas mayores hasta el infinito. Claro, yo ponía el otro día un ejemplo en algún periódico, ¿no? Diciendo, y además es un ejemplo que encontré en una sentencia del TSJ de Andalucía, ¿no? Esto es como si uno manda a apagar un incendio a los bomberos sin manguera. Entonces, claro, dice, oiga, ¿lo hacen bien? Sí, lo hacen con toda su buena voluntad y le pueden dar ahí con el palo a ver si van apagando el incendio, pero es bastante difícil. Entonces, claro, en esa segunda parte, que es la gestión sanitaria, la pura gestión que hemos vivido, eso era evitable. Es decir, el concepto de fuerza mayor de la pandemia, no voy a entrar ya en si la pandemia era evitable o no, y si había tal, que bueno, eso es otro tema que como ahora de eso hablan los políticos, pues prefiero no hablar, porque ya, como hablan los políticos, si hablo yo, la liamos, ¿no? Pues no quiero entrar en eso, no, quiero entrar en la pura gestión. Oiga, mire usted, aquí se han tomado algunas decisiones, como la de provisión de bienes y servicios, que han resultado insuficientes. Como consecuencia de eso, mucha gente no ha podido entrar en la UCI. Han entrado en la UCI sin respiradores. El respirador se ha sorteado como en la tómbola. Y si no se ha sorteado, y yo quiero pensar que se ha sorteado, estamos en una peor situación, porque entonces se ha elegido. Y se ha elegido. Y la elección ha sido, por ejemplo, por tu edad. Estamos ante un tema que yo, como no sé penal, pues no voy a arriesgar, pero está aproximándose a una situación real compleja, ¿no? Quiero decir que tenemos que reconfigurar la potestad o la responsabilidad patrimonial, y lo vamos a hacer sobre el concepto que vi el otro día en una sentencia del TSJ de Andalucía, como antes decía, donde dice, mire usted, hay cosas que son inevitables, pero el servicio público que usted pone a la gestión, a la subvención, al arreglo del esquema, ese no está contagiado por la fuerza mayor. Y yo ponía algún ejemplo. Tener o no tener vacuna no es exigible para las autoridades. ¿Por qué? Porque no está claro que exista una vacuna. Ahora bien, comprar los respiradores, bueno, eso ya parece que es más fácil, ¿no? O que podías haber previsto en algún momento que podías necesitar respiradores. O podías haber comprado algún chino que fueran buenos. No lo sé. Pero ahí hay toda una gestión que ha producido daños en cascada. Porque de un lado hemos dicho, hay daños, digamos, para personas, pero claro, simultáneamente hemos establecido, por ejemplo, que toda la sanidad privada quedaba en una situación compleja, que es la de pónganse ustedes a disposición de la sanidad pública. ¿Y eso qué significa? Que les han hecho vaciar las UCIs. ¿Y eso qué significa? Que alguien tendrá que indemnizar. ¿Y ahí qué tienes? Tienes una bronca, perdón por la expresión, pero una bronca enorme de las aseguradoras, que te van a decir, oiga, yo tengo contratado con este hospital y mis asegurados han sufrido daños como consecuencia de lo que técnicamente se llama la demora de oportunidad en el acceso a la prestación sanitaria. Claro, ese es un elemento central, pero fijaros si lo proyectamos sobre las residencias. Si lo proyectas sobre las residencias, te encuentras con que los servicios de inspección parece que no han funcionado muy bien, por lo que hemos podido llegar a ver. Pero nos hemos encontrado con que ahora son los jueces de primera instancia o los de instrucción los que están medicalizando las residencias. Y la pregunta es, oiga, ¿y cuál era el servicio sanitario que usted le tenía dispensado y le tenía permitido a las residencias? ¿Cómo es posible que ahora tengan que venir los jueces a ponerle médicos? Yo no lo puedo entender. Entonces usted tenía una residencia
sin médicos suficientes, usted permitía la apertura al público de un servicio que no tenía médicos directos o indirectos, es decir, allí o por aproximación. ¿Cómo funciona esto? Y esto a mí me parece que, al margen de que, como siempre, todo ha ido al penal y ahí hay 141 denuncias en el penal que irán, no sé si sobreseyéndose, pero en fin, donde será bastante difícil probar el dolo y la negligencia grave y empezaremos con la concurrencia de causas y no sabremos si fue el médico el que no vino o el celador el que no le llamó y será complicado que avance penalmente. Lo que es cierto es que en ese marco, muchas de ellas residencias públicas, algo parece que no ha funcionado, digamos, del todo bien, ¿no? Y esa responsabilidad patrimonial se va a proyectar sobre todos los ámbitos. Yo estaba estudiando estos días el ámbito del transporte. Imaginaros lo que ha ocurrido en toda la contratación administrativa y, por ejemplo, en la de las concesiones del transporte, desde cuando tú dices, oiga, ya no hay colegio y no hay, por tanto, niños y, por tanto, no hay transporte escolar. Y, claro, el transporte escolar necesita un reequilibrio de la concesión para volver a establecer el sistema, porque es verdad que han gastado menos gasolina, pero es verdad que han tenido todos los autobuses a disposición, porque no puedes devolver los autobuses porque no sabes cuándo te van a ocurrir la vuelta de la pandemia. Yo creo que el momento, desde el punto de vista conceptual, es apasionante. En fin, creo que es verdad, y coincido con Natalia, en que esto pilla a la justicia bastante cansada, y sobre todo, no a las personas, sino a la justicia. Y yo creo que sobre todo sin ningún medio, ¿no? Y sin ninguna posibilidad, ¿no? En fin, la única buena noticia es que, completo lo que ha dicho Natalia, en el proyecto que han remitido a Europa en relación con nuestros planes presupuestarios para el año que viene, hay 40 millones para pagar la fiesta de la justicia. El problema es que no dicen cómo los van a incorporar a presupuestos ni de dónde van a salir los 40 millones. Pero en lo que acaban de mandar a Europa como escenarios del año que viene, digamos que cifran la desescalada o la participación en un entorno de una aportación anual de 40 millones. Claro, yo no he querido hacer cuentas, pero a poco que dividan los 40 millones por una videocámara para cada juzgado, probablemente ahí nos hemos quedado. Es decir, que entonces toda la modernización es la compra de videocámaras para los órganos jurisdiccionales o alguna otra circunstancia. Yo creo que se nos ha abierto un melón importantísimo de una sociedad que ha sufrido unos daños importantes y que estoy convencido de que, al margen de algunas presentaciones electorales, de gente que se ha presentado a ofrecer los servicios en los tanatorios y tal, al margen de eso, cuando recuperemos un poco la cordura y la sensación, es muy probable que este marco de las reclamaciones contra la administración, contra las administraciones, hay un tema apasionante, ¿no? Que es cómo opera la escala de fuentes entre las normas que ha dictado la autoridad delegada y las que dictan los mandos naturales de las comunidades autónomas, lo cual, por ejemplo, va a ser crucial en materia de saber si la responsabilidad sanitaria va a acabar en la Audiencia Nacional o va a acabar en cada uno de los juzgados de Galicia, por poner un ejemplo. Y eso significa que vamos a tener algunas dificultades. Yo en el momento judicial, un momento apasionante, y si se me permite seguir con la broma, pues esto de activistas hemos entrenado que es, ¿no? Nada más, muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Alberto. Como mandaba por el chat, espero que gracias a los conocimientos de los expertos de derecho administrativo no se lleguen los parques de jóvenes haciendo botellón en estos días. No sería lo idóneo para la salud pública, pese al valor que desde siempre yo he tenido para los profesores de derecho administrativo. Bueno, le cedo la palabra. Ha sido un momento de verdad gracioso. Le cedo la palabra ahora a José Corral. José Corral es notario en Casturdiales, en Cantabria.
También ocupa la responsabilidad de ser decano del Colegio Notarial de Cantabria y es miembro del Consejo de Notarial de España, notariado, y bueno, sus responsabilidades en el Consejo es, con todos los respetos, el notario técnico, el notario que se encarga de poner a los notarios acorde con la tecnología y ofrecer servicios en los tiempos en que estamos confinados, poder prestar esos servicios de la manera más adecuada. Y sin más, le cedo la palabra a José y que digas. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a toda la comunidad de Legal Hackers. Muchas gracias a Juan Antonio por la invitación que me ha hecho para estar aquí. Muy agradecido, además, de poder compartir esta sesión con personas de tan alto prestigio como Natalia Velilla y como Alberto Palomar. Sus intervenciones, la verdad es que me han gustado muchísimo y he aprendido mucho de ellas. Por ello, reitero el agradecimiento a Juan Antonio. Bien, mi breve intervención le he puesto un título que sería como si fuera una película, podríamos decir que está basada en hechos reales, ¿no? Y el título de la película se llamaría El derecho a conectarse jurídicamente en el ámbito notarial. Y si acudimos ahora al lenguaje televisivo, ahora que están las series de televisión tan de moda, ¿no? Este título que he puesto, el derecho a conectarse jurídicamente en el ámbito notarial, sería lo que se llama en las series de televisión un spin-off de un título más global, que es una plataforma que todos conocemos y que seguimos a través de las redes sociales, que se llama Derecho a Conectarse. A esto me voy a referir, al derecho de conectarse en el mundo jurídico y específicamente en el único mundo del que algo poco, pero sé, que es el mundo notarial, ¿no? Bueno, no cabe duda de que ahora mismo estamos todos con unas restricciones de libertad de desplazamiento, no hay más que vernos, ¿no? Como estamos aquí por videoconferencia todos, ¿no? Y parece que esto va a seguir, no solamente la próxima semana o los próximos 15 días que se ha prorrogado ya el estado de alarma, sino veremos si los próximos meses, veremos si luego hay un rebrote, si en otoño volvemos a estar confinados, exactamente no lo sabemos. Y como muy bien ha dicho Natalia, salimos de una y nos metemos en otra peor, porque todos los que estamos aquí nos tocó pasar la crisis del 2008, que fue yo creo que la mayor crisis que ha existido tras la caída que supuso la finalización de la guerra civil, y cuando ya pensábamos que habíamos librado la gran crisis que íbamos a atravesar nuestras vidas, pues ahora nos encontramos con este postre que es una pandemia que lógicamente afecta a la salud y es una cuestión todavía más grave si cabe que la crisis económica, ¿no? Entonces, me gustaría referirme a cómo está afectando esto a la vida personal, familiar y profesional desde un punto de vista notarial en las personas, en las familias, en los empresarios, en los autónomos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo en las notarías, ¿no? En las notarías ahora mismo nos estamos rigiendo, como todos, por los decretos de alarma y específicamente por lo que ha dicho el Ministerio de Justicia. Y concretándolo mucho, lo que ha dicho es las notarías deben estar abiertas porque son oficinas públicas, pero únicamente para dos tipos de casos, que serían los casos urgentes y los casos que tengan por finalidad evitar perjuicios irreparables. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estos casos, ¿no? Hay muy variados, ¿no? Yo podría incluso poner uno que he hecho esta mañana mismo en mi notaría, ¿no? Cuando una persona quiere adoptar, cuando se trata de adoptar a una persona de otro país, la mayoría de los países te exigen que renuncies a la facultad de revocar. O sea, si tú quieres adoptar a un niño o una niña en algún país de África, en Rusia o en China, lo que te dicen es, vale, puedes adoptarlo, pero renuncia a que no vas dentro de unos años a arrepentirte y echar para atrás esta adopción. Ya sabemos que en España la adopción es irrevocable, pero bueno, se exige en esos países como, digamos, como comprobante. Entonces, lógicamente, si una persona acude a la notaría con esta urgencia de hacer ese acta, esa escritura para renunciar a esa facultad de revocación, lógicamente se la tienes que hacer, porque si no le vas a originar un perjuicio de difícil reparación, porque ese expediente, si se para en Rusia, en China, en el país que se trata, vuelve a empezar de cero, con lo cual es un caso urgente que afecta indudablemente a la esfera familiar. También son urgentes y están haciéndose en las notarías casos con los que tenemos compraventas en los que una familia necesita escriturar para poder coger las llaves y meterse en su vivienda familiar, donde además está pendiente de que esa hipoteca que le han dado se pueda ejecutar, es decir, se pueda acceder al dinero. Porque, como bien ha dicho Natalia, en los decretos leyes se ha establecido la suspensión, la moratoria para muchas cosas, sobre todo en el ámbito administrativo, pero en el ámbito civil, de forma generalizada, no. Es decir, si tú tienes un contrato que te dice que tienes que escriturar antes del 30 de abril, tienes que escriturar antes del 30 de abril.
Es verdad que luego acudiremos, como has puesto Natalia y como has puesto Alberto, al concepto de fuerza mayor y corresponderá a los jueces y tribunales decidir si cuando tú no has cumplido dentro de ese plazo tu contrato de compra-venta, si de verdad había causa de fuerza mayor o no. Pero de momento lo que te puedes encontrar es que la otra parte te resuelva y se quiera quedar lo que tú ya has pagado de ese contrato en concepto de arras o cualquier otro concepto, ¿no? En este caso, claro, es una urgencia porque no sabemos cómo eso puede terminar. Entonces, son casos que también se están haciendo en la notaría. Ya en la esfera, dejando la esfera familiar, en la esfera más, digamos, más empresarial, que vamos a contar de todos los préstamos que necesitan las empresas para pagar las nóminas de la gente que no se ha ido al ERTE, la nómina, por decirlo de alguna manera, del propio autónomo, porque el autónomo muchas veces lo que gana es una nómina, que ahora no está llegando ni al salario mínimo interprofesional. Entonces, gracias a esos préstamos, pues muchas personas, muchas empresas, autónomos sobre todo, están subsistiendo, ¿no? Decía Natalia la que se avecina, ¿no?, en los juzgados. Bueno, las notarías os pueden ir anticipando, ¿no? Ayer, por ejemplo, se me requirió para levantar acta de un autónomo que deja su local, que dice, hasta aquí he llegado, yo veo que esto no lo puedo mantener y en los próximos meses, con la caída de ventas que voy a tener, no lo puedo mantener, y levantar acta de que echa la persiana, de que vaya a un notario y que levante acta de cómo deja el local, que lo deja en buen estado para que luego el arrendador no le pueda reclamar por supuestos perjuicios, etcétera, ¿no? Esto te da un indicio de lo que probablemente va a pasar. También nos vamos a encontrar muy probablemente con resoluciones de contratos. Gente que, por ejemplo, ha comprado una vivienda hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, ha dado una cantidad, 3.000 euros, pero ahora se encuentra que esa vivienda dentro de 2 o 3 meses a lo mejor baja mucho de precio. Y si hace cuentas, a lo mejor le sale mejor perder los 3.000 euros de esa entrada y esperar a poder hacer una compra más adelante por un precio mejor, o simplemente es que ya no puede optar a realizar esa compra, ¿no? Y quizá al margen de estos temas de la esfera familiar muy importantes, de la esfera económica, ¿qué voy a decir? Hay un acto en las notarías que afecta a la esfera más íntima de todos los que estamos aquí y todas las personas de la comunidad que nos están escuchando y viendo en estos momentos, que sin duda alguna es el testamento. Ahora mismo, si a veces cuesta mucho a la gente joven, también a la gente mayor, ir a la notaría a hacer testamento porque parece que estás pensando en la muerte, pues ahora, desgraciadamente, todos tenemos en la cabeza la idea de la muerte como próxima, como cercana. A lo mejor un amigo, un familiar, alguien que conocemos ha enfermado y igual está en la UCI. Pero aunque no tengamos nadie cerca, todos tenemos presente que es una lotería y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? En este caso, estamos teniendo muchas consultas, muchísimas en las notarías, sobre testamento. Son testamentos que la gente tiene la necesidad de otorgar. Ahora mismo no pueden venir a la notaría. O sea, no se puede venir a la notaría a hacer un testamento porque no es un acto urgente, no es un acto, por tanto, que podamos admitir. Sí que tienen 2 posibilidades las personas, que es el llamado testamento hológrafo, que es el que haces tú en tu casa, de tu puño y letras, y lo firmas. Y también el llamado el testamento en caso de epidemia. Pero ambos testamentos los hace esta persona en su casa, que si no tiene la suerte pues, de ser como Natalia, como Alberto o como Juan Antonio, expertos en derecho, pues probablemente lo van a hacer mal. Van a dejarse alguna formalidad o algún requisito que haga que ese testamento sea nulo, es decir, que lo que van a escribir no va a valer para nada, ¿no? En este caso, en España, podemos decir que el 99% de los testamentos se hacen el que se llama el testamento abierto notarial. Y aquí sí que los notarios hemos presentado una iniciativa en el Ministerio de Justicia que permita lo que se llamaría el derecho a conectarse jurídicamente de estas personas. Tenemos personas que no pueden salir de sus casas por la orden de confinamiento ahora, pero también vamos a tener personas que no van a poder salir de sus casas aunque cese el estado de alarma, personas inmunodeprimidas con algún tipo de enfermedad que por el riesgo de contraer el virus, que se lo peguemos el que vayamos a su casa, no van a poder estar en contacto con un notario o con otro profesional. En este caso, lo que hemos planteado los notarios es hacer a través de la sede electrónica notarial lo que se llama un otorgamiento por medio de videoconferencia ante notario. De esta manera, el notario accedería a la casa de este señor, a la habitación donde él estuviera, a través del simple móvil de esta persona, de este señor, de esta señora, a través de un ordenador, a través de la tablet, de la manera que tendría acceso. Esta persona se identificaría ante el notario comprobaría su capacidad, le explicaría, como en todo testamento otorgado en la notaría, qué es lo que quiere hacer. El notario redactaría el testamento, se lo leería, lo compartiría incluso en pantalla, se lo explicaría y finalmente, si lo consiente, si el testador refleja su voluntad, lo consentiría y lo firmaría en presencia del notario. Esto, claro, requiere, como explicaba Natalia, el que se establezca, como tenemos los notarios, una red telemática en donde estamos integrados todos los notarios
Esta red nos permite estar en un círculo seguro, por decirlo de alguna manera, y da las máximas garantías jurídicas y técnicas, porque la persona que entra en la sede electrónica notarial sabe que está entrando en la sede electrónica de todos los notarios y ahí va a poder elegir a su notario. Una vez que esté en su notario por videoconferencia, es igual que estar en la notaría, como si estuviera en cualquier habitación de la notaría. Y por tanto, el notario desempeña su función igual que si está en la notaría, pero a través de la videoconferencia. Creemos que es una iniciativa útil, que creemos que el Ministerio la ha recibido con buen agrado y que se puede plantear, ¿no? Este es un poco yo creo que el acto más íntimo que creemos que ahora mismo hay una cierta necesidad social de que salga para adelante en cuanto al otorgamiento por videoconferencia, ¿no? Y para el futuro, es decir, para el futuro que ya ha llegado, porque quizá todo esto que estamos planteando, estos Zoom, estos Jitsi, estos Teams, estos medios que tenemos ahora, quizá esto estaba planteado para dentro de unos años, ¿no? Quizá era para la agenda del 2030, pero ya ha llegado y se nos ha anticipado a todos, ¿no? Entonces tenemos que ya traer el 2030 ahora, pero eso sí, como muy bien decía Natalia, hay que traerlo con absoluta seguridad jurídica y técnica, porque sin seguridad jurídica, hay que dejarlo muy claro, no hay ningún tipo de seguridad técnica. Si falla la seguridad jurídica, falla todo. Y por tanto, si hay que elegir siempre seguridad jurídica. Afortunadamente, la tecnología nos permite que la seguridad jurídica tenga su trasunto, se pueda perfectamente compatibilizar con la seguridad técnica de un otorgamiento por videoconferencia. Así decía que en los próximos meses vamos a tener un colectivo de personas que yo he llamado en un artículo que publiqué, los nuevos marginados jurídicos, que son estas personas que no van a poder conectarse jurídicamente a su vida en la notaría si no es a través de una videoconferencia. Probablemente vamos a asistir en las notarías a muchas personas, a muchas familias por toda España que van a tener necesidad de vender ese terreno o esa casa del pueblo que a lo mejor estaba allí olvidada por todos los de la familia, tíos, abuelos, niños, etcétera, pero que ahora a lo mejor van a tener necesidad de disponer de ese dinero y van a tener que hacer la venta. Basta con que una de todas esas personas, que puede estar una en Madrid, una en Sevilla, una en Casturdiales, una en Valladolid, una sola de esas personas no pueda salir de su casa por motivos médicos, por motivos de confinamiento, para que esa venta no se pueda realizar. En este caso también hemos propuesto a los notarios que los poderes, esos poderes especiales para hacer ese tipo de actos, puedan también otorgarse ante notario a través de la sede electrónica notarial por videoconferencia. Este es un poco el sentido de toda la propuesta que hemos llevado los notarios al Ministerio de Justicia, el permitir que las personas sigan conectadas jurídicamente en el ámbito notarial, porque creemos que lo que va a pasar en los próximos meses, en el próximo año, ojalá aparezca un remedio, un antiviral, ojalá aparezca una vacuna, aunque muy rápido parece que no va a ser, es que nos vamos a encontrar con la necesidad de que la vida de las personas y, por tanto, la vida jurídica de las personas va a ser objeto de renuncia si no tomamos este tipo de medidas. En este sentido, creemos que la actuación a través de la sede electrónica notarial va a permitir acercar a esas personas desde el móvil, desde su tablet, desde su ordenador, a las notarías. Es como si estuvieran dentro de las notarías. Y por último, quería referirme a un ejemplo de administración electrónica que ya lleva funcionando en las notarías ya muchos años y que yo lo he podido comprobar especialmente con satisfacción durante el tiempo que llevamos en estado de alarma, es el cambio de titular catastral. En las compraventas urgentes que estamos haciendo en las notarías, tal como hacemos la compraventa, lo transformamos en un archivo electrónico. Ese archivo electrónico de manera inmediata lo enviamos al catastro y en 24 horas está cambiada la titularidad catastral, gracias a la comunicación electrónica que ya se hace de la notaría al catastro. Es decir, esto que existe ya desde hace años, notaría, catastro, nos ha permitido que durante el estado de alarma se sigan cambiando las titularidades catastrales. Creo que es un ejemplo de cómo los procedimientos telemáticos pueden ayudar en estos momentos de epidemia, y yo creo que el cambio me parece que el cambio va a ser irreversible. Es decir, como decía Natalia, con cuidado, hay que hacerlo con mucha seguridad, pero que el cambio hacia el que vamos va a ser irreversible porque nadie nos asegura que no estemos así dentro de un año, 2, 3, 4, etcétera. Y hay que tener, como se dice ahora que está de moda la expresión, hay que tener un plan B para en cualquier momento ponerlo en funcionamiento, ¿no? Bueno, esto era todo. Muchas gracias, José. Muy interesante la intervención. Ahora es el turno de las preguntas. Vamos a ver si la comunidad se anima a trasladarnos algunas preguntas, y si no lo hace, pues lo haré yo, o si queréis os hacéis
No veo preguntas por aquí. Bueno, os hago una pregunta. Natalia nos ha trasladado su análisis, su perspectiva de cómo está la situación de la justicia, de la falta de medios, de la falta de tecnología suficiente y los pocos recursos, quizás de la falta de la apuesta por la justicia. José nos ha trasladado la apuesta y la espera de que el Ministerio de Justicia autorice esas propuestas más que razonables. Y por otro lado nos han descubierto cómo el derecho administrativo es esencial si queremos sortear las sanciones cuando no, perdonad por la broma, me ha hecho la importancia del derecho administrativo en esto. El tema es que por un lado tenemos falta de recursos, una justicia está a punto iba a decir cardiopatía, pero de tener un problema de grave ataque al corazón porque está infartada, lleva mucho tiempo esforzándose voluntariamente por parte del personal, de todos los jugadores médicos. Se ha hablado de dinero, se ha hablado de seguridad jurídica y tenemos una parte. Entonces, la pregunta es, con poco dinero, con imaginación, ¿qué cosas así a bote pronto se os ocurren que pueden hacer que sorteemos de la mejor manera posible esta crisis? Porque la situación no es buena, pero tenemos que buscar soluciones y no nos queda otra porque el colapso jurídico va a traer mucha más desgracia de la que ya trae el virus. Entonces, no sé si algunas ideas que puedan permitirnos trabajar en la línea constructiva para mejorar. Gracias. ¿Empiezo yo? Por ejemplo. Sí. Oye, por ejemplo, es que me lo tengo eso tan trillado que digo, ahí salgo yo enseguida contado. A ver, medidas. La primera, la de agosto, me parece que es un error. Ya no solamente porque a los abogados y a los procuradores os dejan sin vacaciones, lo cual me parece que no tiene ningún sentido, sino porque no va a solucionar nada, todo lo contrario. Yo creo que lo primero que tendría que haberse hecho es obligar o inducir o favorecer o no sé cómo decirlo, porque obligar no se va a poder hacer así, pero que toda la gente, la Administración de Justicia, coja vacaciones en agosto, todo lo contrario. Dejando los servicios mínimos, lógicamente, de las cautelarísimas de proceso administrativo, la guardia en penal, los menores de familia, etcétera, para que precisamente el resto de meses, julio, septiembre, se trabaje a pleno rendimiento, porque quienes trabajamos en los juzgados sabemos que desde el mes de junio hasta el mes de octubre están a medio gas. Yo me cojo vacaciones en agosto y yo muchas veces que en julio estoy con un funcionario o con dos porque se han ido de vacaciones los demás. Entonces, al final, eso es papel que no se saca. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es obligar a que todo el mundo se coja vacaciones en agosto para que sean productivos el resto de días. Porque además se van a producir un montón de suspensiones, aun aquellos jueces que les dé por señalar en agosto, que de todo y en la viña del Señor, ¿sabes? Algún compañero mío seguramente vea la oportunidad de agosto de trabajo. Yo no pienso señalar. Va a haber un montón de peritos, de testigos, de partes que tengan su billete sacado, su hotel o su alquiler y no vayan a ir. Entonces, si te piden la suspensión las partes, vas a tener que suspender. Por tanto, al final es hacer un pan con unas tortas. 3 semanas de señalamientos extra no van a servir de nada y además va a traer muchísimos problemas porque van a seguir discurriendo los plazos civiles durante el mes de agosto. Y esto va a traer también muchas consecuencias de obligación de tener que presentar contestaciones a la demanda y contestaciones de recurso en el mes de agosto. Y al final esto se va a quedar ese recurso o esa contestación en la bandeja del funcionario hasta que llegue de vacaciones. Si es que no se va a adelantar nada. Esto lo único que hace es entorpecer. Eso como punto número 1. Y sin ánimo de ser populista, lo digo de corazón. Me parece que el mes de agosto es un grave error el mantenerlo. En cuanto a las maniobras de ama de casa con poco dinero que tiene que llegar a fin de mes para ver cómo consigue alimentar a sus hijos hasta el día 31, que es lo que nos piden hacer a los jueces continuamente con la justicia, los jueces que trabajamos en justicia, pues, hombre, hay opciones, no voy a decir que no. Desde mi punto de vista, por ejemplo, todos aquellos actos con abogados, hacerlos vía Zoom, conciliaciones previas, por ejemplo, en la jurisdicción social, hacerla vía Zoom con el letrado de Administración de Justicia, aquellos
audiencias previas, hacerlas vía Zoom o vía como sea. Todo esto haciendo la vista gorda respecto de las garantías procesales, porque insisto en que no existe ese maravilloso mecanismo del que ha hablado José Javier de notaría, no existe. No existe una plataforma en justicia en la cual entremos jueces, letrados de administración de justicia, fiscales, abogados, procuradores y estemos en un entorno seguro, cifrado de extremo a extremo, con firma digital y con identificación de quiénes estamos, haciendo actos jurídicos. Pero bueno, entre hacerlo por escrito y hacerlo por Zoom, yo creo que se puede hacer un poco la vista gorda, puesto que existen otras posibilidades de, digamos, de impugnar en la vía civil actos que se consideren inadecuadamente realizados y no son definitivos. Estamos hablando de audiencias previas, juicios documentales, hacerlos por Zoom o totalmente documental en la medida de lo posible. Pero esto lo único que va a evitar es la afluencia de gente a los juzgados. Cuando dice el ministro trabajar por la mañana y por la tarde, vamos a ver. Yo es que no, muchas veces, a veces me causa estupor que gente que se dedica a esto no conozca cómo funcionan los juzgados. Yo celebro 13 juicios los lunes y los miércoles, 26 a la semana. Si celebro por la mañana y por la tarde, lo más que puedo hacer es extender esos 13 juicios mañana y tarde para que no me coincida tanta gente a la vez en la sala de espera, que es lo que me acaba sucediendo. Claro, se te junta un montón de gente que muchos de ellos no entran en juicio porque llega a un acuerdo previo, ha ido el testigo que al final no entra y al final yo, mi compañera de al lado, somos 6 salas de vistas celebrando 13 señalamientos una mañana y aquello se te parece realmente una fiesta rave en vez de un juzgado porque hay muchísima gente. Vale, pues eso podemos evitarlo. Que mi compañera de al lado celebre por la tarde y yo por la mañana, ya reducimos a la mitad. 3 juzgados están celebrando. ¿Pero qué hago con mis 13 señalamientos? Es que es todo lo contrario. Para seguir con las indicaciones sanitarias, tengo que celebrar 6. Para que no me coincidan en el mismo espacio, tantos testigos, tantas partes y tanta gente. Entonces, que me expliquen cómo se hace el señalar más mañana y tarde, manteniendo las distancias de seguridad de las partes y sin medios telemáticos. Entonces, claro que se pueden hacer cosas. Yo tengo pensado alternarme con mis compañeras en cuanto a hacer 2 horarios de señalamiento mañana y tarde para no coincidir a la vez tantas salas de vistas celebrando. Pero eso lo único que va a evitar es el contacto entre la gente. No voy a sacar más trabajo, porque estamos hablando de un coste fijo. Esto es un vaso de agua desbordado de agua. Por mucha agua que le eche, se sale. Hay que poner más vasos. Entonces, por mucho que le quieran dar vueltas, esto no tiene solución. Y siento ser tan negativa, pero es que no tiene ninguna solución. Podemos intentar... Vale, yo supongo que todos remaremos a la misma dirección, algunos abogados tratarán de llegar a acuerdos para evitar el juicio, para intentar no colapsar, seremos todos más digamos, como más, nos relajaremos un poco más en las cuestiones procesales para no ser tan exquisitos, pero no vamos a conseguir sacar más trabajo, todo lo contrario, para cumplir con lo que están pidiendo las autoridades sanitarias hay que señalar menos al día. La única solución que habría es hacer juzgados bis de refuerzo en otro sitio para separar a la gente, porque no va a dar tiempo de aquí al día 11 de mayo inventarse una magnífica aplicación como la que tienen los notarios. Entonces juicios a lo mejor haciendo un poco la vista gorda, civiles, documentales, se pueden hacer por vía telemática, pero un juicio penal en el que estás juzgando antecedentes penales, cualquier abogado un poco avezado va a impugnar a testificar. Porque esa persona no sabemos si su testimonio está correctamente prestado o no. Y sobre todo porque no hay seguridad jurídica, como ha dicho José Javier. Sin seguridad jurídica es que no se puede tomar la justicia como si esto fuese una fábrica de zapatos. Estamos hablando de unas garantías constitucionales que hay que mantener. Y no se puede dejar que se haga telemáticamente. No disponemos de los instrumentos. Yo, sinceramente, no veo la manera de sacar esto, más que la gente asuma que su juicio va a celebrarse, en vez de dentro de 6 meses, dentro de 2 años. Es la única solución que nos están dejando. Porque la otra medida brillante de convertir en prioritarios algunos asuntos es como si yo soy médico, tengo una lista de espera hasta dentro de 2 meses de cardiología y ahora convierto a todos los infartos, ya que hablamos de infartos, a todos los que han tenido un infarto en su vida los convierto en preferentes, ¿vale? Y los que tienen otras cardiopatías, ¿qué hacen? O sea, que sigo teniendo los mismos 2 meses de dependencia. ¿Qué hago con la gente? ¿La quito al que me tocaba mañana para poner al infartado? ¿Qué hacemos? Entonces, no, veo a todos. Veo a los infartados que tengo que poner ahora y a los que tenía. Y los junto a todos en la sala de vistas. Una pregunta en relación a los apoyos. Me decía el otro día una compañera que las bolsas de trabajo de apoyo a los juzgados puede entrar cualquier persona. Así es. Bueno,
Si esto es así, ¿no sería conveniente reforzarlas con gente que tenga ciertas experiencias para evitar que en vez de ser un periodo de formación a esas personas que puede que no tengan ninguno, al menos tengan una formación jurídica que sirvan de apoyo y más que restar el trabajo del juez, le apoyo, vamos, que de verdad ese apoyo no sea una carga? Y luego una pregunta que hay muchas preguntas, ¿eh? No creo que dé tiempo a atender, bueno, no va a dar tiempo a atenderlas todas. Decía si era posible la colaboración entre notarías y juzgados para la identificación. Si se podría, teniendo en cuenta que los notarios tienen esas posibilidades de identificar y tienen ese sistema que es seguro, si podría haber una colaboración notarios-justicia para articular y identificar a las personas que están testificando, que están haciendo declaraciones. A ver, podría ser una salida en cuanto a que ganas el espacio físico de las notarías. Es decir, pero realmente nos encontramos con el mismo problema de tener que ir físicamente a la notaría. ¿Te refieres a que desde su casa se conecten a la plataforma de notaría? Hombre, por poder se puede, pero el problema es que los juzgados, si es que en muchos juzgados de España siguen con Windows 95. Sí. Sí, es que es así de triste. Yo tengo el bueno, el Office, claro, el profesional, sí, pero en algunos juzgados, como en Castilla-La Mancha, en algunos juzgados tienen el Windows 95. Sí. No tenemos wifi en los juzgados. Sí, aparte ha dicho Natalia una cosa que yo creo que es importante, que es lo de la selección de qué es lo urgente, ¿no? Porque si me permitís la expresión, que también está lamentablemente muy de moda, sería tanto como hacer un triaje jurídico, ¿no? Y para cada persona que va al juzgado, también para la persona que va a la notaría, te aseguro que su asunto es el más urgente del mundo. Y que muchísimas veces con razón, porque a lo mejor para cualquiera de nosotros, mira, por ejemplo, una de las últimas cosas que ha sido requerido es un acta de finalización de la obra de construcción de una vivienda. Tú dices, ¿qué urgencia tiene eso? Bueno, pues es que si no hacen ese acta, no les dan la licencia de primera ocupación y, por tanto, no les dan la habitabilidad y no pueden entrar a vivir una familia. Entonces, ¿qué es lo urgente y qué no es lo urgente? Evidentemente, los temas penales, por supuesto, y temas de esa índole, por supuesto que es lo más urgente. Pero quitado, digamos, lo evidente, deslindar, hacer un triaje jurídico es realmente muy complicado. Y en cuanto a lo de la identificación, claro, en los juzgados y tribunales, la fe pública ahí la tiene el letrado de la Administración de Justicia, o sea, no la tiene el notario. Con lo cual, nosotros encantados de hablar con la Administración de Justicia para enseñarles nuestro sistema, pero lo que es la fe pública la tiene lógicamente el letrado, ¿no? Y luego nuestro sistema, ahora lo hemos tenido más fácil porque nuestro sistema lo implantamos ya hace 15 años. O sea, hace 15 años que en todas las notarías, si vais a alguna notaría, preguntarle al notario que te enseñe. En todas las notarías hay, digamos, un servidor que está conectado entre los 3.000 notarios y con el Consejo General del Notariado, donde tenemos un solo expediente electrónico que se llama Signo. Entonces, claro, somos 3.000 notarios, tenemos un solo expediente electrónico común que se llama Signo y estamos en una red telemática segura desde hace 15 años. Claro, tenemos, digamos, esa pequeña ventaja que ahora nos permite, como decía Natalia, estar en una situación más fácil que la que van a estar juzgados y tribunales, porque no hay que olvidar que, como ha dicho Natalia, se arrastra todavía en los juzgados y tribunales la gran sobrecarga de trabajo que supuso el 2008 y los años siguientes con todos los juicios que se produjeron. Yo, los que más conozco es en el ámbito civil, que vamos a contar de las cláusulas abusivas y la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la incidencia que tiene luego en cuanto a la sobrecarga de juzgados y tribunales. Y nos viene ahora, hay que recordar, IRMH, que según el tribunal hay que ir uno por uno a ver en cada juzgado si es o no abusivo, con lo cual nos encontramos una sobrecarga de trabajo muy importante. O sea, que sí, que yo ahí lo veo que se va a producir esa sobrecarga y la identificación, en todo caso, quería dejarlo claro, corresponde en el ámbito judicial al letrado de la Administración de Justicia. Ahí, digamos, el notario no tiene competencias. Juan, ¿puedo hablar? No oigo. ¿Puedo hablar? Por supuesto, perdona. Sí. No te preocupes. Solo porque el sur también existe, no, porque quería hacer una pregunta. Bueno, el otro día una compañera, yo sabéis que no hago tribunales, por lo tanto, bueno,
estoy un poco al margen de esto, lo cual no me impide estar en la lucha con mis compañeros. Pero me decía, comentaba una compañera que habían llegado para tomar declaración a una persona, a un detenido, y entonces intentaban bajar el programa en el ordenador de la letrada de la Administración de Justicia y el ordenador no permitía bajar el programa. Entonces se fueron al ordenador de su señoría, que sí permitía bajar el programa, pero no tenía cámara. Entonces, ya me podréis decir cómo a partir del 11 de mayo vamos a llevar esto. Y esto era una declaración, quiero decir, es un poco lo que decía Natalia. Pero sí lo que sí quería preguntaros, sobre todo imagino a Natalia, en relación también a lo que les decía José Javier, está claro que al 11 de mayo no llegamos, pero lo que me preocupa más aún es que tendríamos que hacer como una carrera de relevo, es decir, tenemos que arreglar el corto plazo, el cortísimo plazo, pero lo que me preocupa es que no sé si estamos pensando en el medio. Entonces, que me da la sensación de que seguimos, que el medio nos va a volver a pillar como corto otra vez y vamos a volver a poner otro parche. No sé si la Administración de Justicia está pensando en ese medio plazo intentando acortarlo lo más que pueda. A ver, en lo que respecta a los operadores jurídicos organizados, por así decirlo, las asociaciones judiciales, los sindicatos, hemos planteado un montón de medidas de choque, porque lo primero que hay que hacer es hacer frente a la ola que viene. Claro. Por supuesto que a medio plazo y a largo plazo llevamos reivindicando, yo desde que, vamos, yo es que tampoco llevo tantos años en la carrera, pero compañeros míos que llevan mucho más que yo, desde que están en la carrera judicial están reclamando determinadas cosas. El medio plazo no se sabe lo que es en justicia, ni siquiera el corto plazo. En justicia lo único que importa es no ahogarte ahora, o sea, coger el flotador y bracear. Entonces, ahora nos encontramos con que además de seguir braceando, y ya digo, y no soy experta en economía, que antes del 14 de marzo ya había indicios de que estamos entrando en una crisis económica, no sé si coincidirá conmigo José Javier, que está más en relación con las empresas desde una notaría, pero yo desde luego que estaba viendo ya brotes marchitos, no brotes verdes, ¿no? Brotes marchitos de que estábamos empezando en una... Pues ahora con esto, yo, no es por ser agorera ni ponerme en plan siempre negativo, que parece que me estoy criticando, pero realmente lo veo muy complicado y me parece que esto va a tener muy mala solución, Ya. Gracias. ¿Puedes trasladarnos tu visión? Bueno, mi visión, yo siempre he hecho una broma para resumir mi visión, ¿no? Y es que yo creo que en la justicia la tecnología apunta a la grapadora. Y fijaros, hemos avanzado mucho. Cuando yo entré en la carrera judicial eran las gomas y bueno, yo he llegado a ver aquello que se decía de se une en cuerda floja, he llegado a ver el Brahman. Es decir, bueno, aquello que era una broma, pero no deja de ser un cierto planteamiento. Es que no hemos pasado de la grapadora. Es decir, yo desde que no estoy en la justicia tengo los dedos bien, porque si no siempre iba sangrando, porque un problema de salud laboral que nunca nadie se ha preocupado de ellas, pero bromas al margen, es que esta es la vida real. O sea, la vida real es la grapadora. Yo recuerdo una vez que nos mandó un expediente digital la agencia tributaria y claro, nos creó un problema más grande que el que tratábamos de resolucionar, porque claro, y ahora, ¿quién se lo descarga? Y entonces decía la agencia, solo se admite una descarga. Y bueno, ya teníamos el problema. Si se lo descarga al juez, no lo toca nadie. Si lo descarga el secretario, no lo tocan los funcionarios. Si lo tocan los funcionarios, el juez no va a entrar, no se va a poner en el sitio del funcionario a leerse el expediente. Bueno, la carencia de medios es una broma, ¿no? No es y además yo creo que hay que tomárselo así, si no fuera porque hay que vivirlo, ¿no? Pero en realidad es una enorme broma, pero una enorme broma desde hace bastantes años, ¿no? Es decir, yo me dedico mucho a los estudios de eficiencia y eficacia y siempre he planteado dos cosas, y cierro aquí. Una, yo alguna vez les he dicho a mis alumnos que si podíamos hacer como ejercicio de estos de gestión pública, cómo organizar mal un servicio.
Bueno, pues ¿cómo organizar mal un servicio? Eso es la justicia. O sea, es el ejemplo. Tú no pondrías nunca en un sitio, en la misma oficina, 4 responsabilidades distintas, uno que los paga al uno, el otro que los paga al otro, uno que los manda al uno, otro que los manda al otro, uno que los disciplina al uno, otro que los disciplina al otro. Bueno, yo llegué a tener, por contar anécdotas y para que nos entretengamos, yo llegué a tener una fotocopiadora grandísima en la que confluían todas las competencias, porque si le querías enchufar el FAS ya no era notificación. Entonces, no era notificación, eso ya te lo tenía que proveer uno distinto. La fotocopia era de la gestión y, sin embargo, la fotocopiadora en sí misma era la justicia, que es quien enchufa el cable, porque claro, el gran problema es que a continuación cada cosa tiene un cable y el cable lo tiene que proveer uno. Dicho de broma, es que es así. Entonces, primera idea, si te pones a organizar algo, nunca lo hubieras organizado tan mal como lo hemos organizado, ¿no? Pero esa es una idea, ¿no? Y eso es culpa de todos. Es decir, cuando digo de todos, no me refiero de los jueces ni de los profesionales, es culpa de la sociedad. Es decir, hemos hecho una descentralización funcional de servicios que desde el punto de vista material es una maravilla porque hay comunidades que tienen juzgados infinitamente mejores que lo que podríamos haber visto, pero desde el punto de vista funcional es un desastre, ¿no? Entonces, claro, vivimos un mundo muy complejo. Entonces, cuando ahora te llega una situación de emergencia, la posibilidad de cuidar una emergencia es muy difícil. Y yo solamente ya como el más mayor del grupo, me permitiría dar un consejo. Yo no haría muchos atajos. Cada vez que en justicia se hacen atajos, y en eso lleva razón Natalia, cada vez que hay atajos, la bofetada es más grande. Quiero decir, creemos juzgados, no sé qué, estupendo. Bueno, pues que la gente tiene que saber que crear un juzgado exige crear un juez de carrera o pintado, pero crear un juez, dotarle de funcionarios, alquilarle un edificio y llenarle de material informático. La confluencia de esas 5 voluntades es casi un milagro. Es un milagro porque son 5 administraciones normalmente de color político diferente discutiendo sobre a mí no me viene bien que hagas un social, a mí me viene bien que hagas un mercantil. El juzgado diciendo, a mí me va estupendo que hagan no sé qué. Justicia diciendo, pues yo lo que quiero es solventar no sé qué. Es decir, es que el problema de la gestión es que la gestión exige unidad de dirección. O sea, ¿dónde queremos ir? ¿A salvar los sociales? Pues vamos a salvar los sociales. Así es. Ahora, todo lo demás es un lío. Mira, si me permites apuntar todavía lo que acabas de decir, que todo lo suscribo, es que Europa tiene un 45 euros por habitante de inversión en justicia, ¿vale? Es la media, 45 euros. España invierte 88 euros por habitante, muy por encima de la media. Y mira lo que tenemos. Esa es la radiografía de la ineficiencia. Es un problema de gestión, porque hay mucho problema de gestión. Yo siempre he dicho que si nosotros fuéramos una administración como la americana, hiciéramos una evaluación de lo que ha costado el SNE en 12 años que ha tardado en instalarse, totalmente, algunos lo pensaban desde el punto de vista de la eficacia. Es decir, hacer un programa de comunicaciones está demostrado que no es tan difícil. Bueno, pues 12 años nos ha costado y cada vez que llegaba un nuevo gobierno le volvía a meter dinero. Bueno, Antonio, todo tuyo. Muchas gracias. Ya son los últimos 10 minutos de la sesión. Me gustaría que terminásemos puntuales. Ya hemos visto que la situación es difícil. Queda mucho por hacer. ¿Creéis que el pacto de Estado del que estaban hablando hace unas semanas, que ahora parece más difícil porque están centrados en si estado de alarma sí, estado de alarma no, no debería ser de verdad el foco de llamar los jugadores del derecho, a llamar de verdad que ante lo que se avecina tiene que haber un pacto para una mejora sustancial de la justicia? La justicia se puede convertir en hecatombe si no. Han estado mucho tiempo jugando con la justicia y ahora es el tiempo de que los jugadores, los de la justicia de todo ámbito. A ver, si me dejáis, yo voy a la negatividad de Natalia diciendo
que el problema central es que esto no le importa a nadie. Exactamente, iba a decir lo mismo. No le importa a nadie. Es decir, ¿Qué razón hay para el pacto? Claro, en la prioridad de un político, es mucho más importante la cola del SEPES, que va a duplicar el sistema, la cola de pensiones, todo eso es mucho más importante que el juicio. Salvo, como bien decía José Javier, para el afectado. Es decir, el que es víctima de violencia de género, o el que se quiere divorciar, o el que no sé qué, dice, venga, mire usted, a mí no me cuente lo de la prioridad. La prioridad soy yo. No, ya, no, usted sí, pero no. Entonces, es muy difícil llegar a un acuerdo, porque el acuerdo tiene un problema central, que es llegar a un acuerdo de objetivos y despolitizarlos. Es decir, esto es un problema de gestión. Y España ha hecho avances monstruosos, yo he vivido algunos de ellos en primera persona, como el de la seguridad social y el de Hacienda, avances monstruosos de gestión, de sitios que venían de tanto atraso como la justicia. Yo recuerdo cuando yo entré en la administración en el año 87, los documentos de afiliación estaban en una caja de zapatos. Y tú te vas hoy a la tesorería y tiene una tecnología punta. Luego, alguien ha puesto dinero en abandonar la caja de zapatos. El problema de todo esto es que los objetivos no son compartidos, los objetivos son de servicio, no de justicia, son de servicios. Y lo que necesitamos es gente que sirva. Los jueces sirven ellos solos y procuran hacer su labor imparcialmente. El único problema es que esto no está organizado para funcionar. Ya no soy más negativo. Una última ronda, por favor. Es que es un poco decir lo que ha dicho Alberto. La razón es, ¿qué motivación puede tener un político para llegar a un pacto de Estado por la justicia? ¿El electorado? Al electorado le da igual. La rentabilidad económica, aunque es un estudio pendiente, porque la cantidad de dinero apalancado que hay en los juzgados, ya solamente con ver las cuentas de depósitos y consignaciones ya da para mucho hablar. Pero bueno, la gente no tiene esa conciencia. No tiene esa conciencia. No es rentable. La justicia solamente produce gasto. Es gasto. Aquí el Estado lo único que hace, bueno, el Estado, las administraciones es pagar y pagar. O sea, no recibe nada a cambio. Una justicia ágil que además les siga de cerca en aquellas cosas que hagan mal, en todos los ámbitos públicos, ya no solamente el gobierno, sino ayuntamientos, comunidades autónomas, entes públicos. Yo que estoy ahora mismo en el juego de lo social, aunque toda mi vida me he dedicado al civil y es en lo que soy especialista, la primera sorpresa que me he llevado en el juego de lo social es que la mayor parte de los hay una importante cantidad de demandados que son el Estado y las comunidades autónomas en lo social. Es decir, que ¿para qué agilizar una justicia que les va a hacer pagar antes? En aquellos casos en los que tengan que pagar. Y supongo que en lo contencioso administrativo pasará exactamente lo mismo. ¿Qué motivación tienen los políticos para mejorar la justicia? Si esto solamente nos importa a los que estamos aquí, a los que ya estamos convencidos, a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales y ya. Solamente nos importa a nosotros. Y al ciudadano que un día es verdad que tiene que ir a su juzgado a que le hagan caso, que entonces tardará mucho y entonces la culpa será de la justicia, que es muy lenta y los jueces son unos vagos. Es lo que también se incentiva desde la opinión pública, porque tampoco ayuda mucho declaraciones como la del señor Iglesias en relación a la sentencia de la Isa Serra, por ejemplo. Entonces, ¿qué motivación hay para que se mejore la justicia? Ninguna. Y encima la justicia sigue funcionando. Y además no estamos tan mal en resolución, porque tardamos 200 días. Salvo en casación, que ahí se tarda un montón. ¿Para qué vamos a...? Si los jueces van a seguir asumiendo el trabajo, no les fijamos las cargas de trabajo que tenemos demandado al Consejo General del Poder Judicial, a las cuatro asociaciones judiciales, para que nos fijen las cargas de salud de efectos laborales, porque no nos las quieren fijar. No hay motivos, si todo sigue funcionando y sacaremos esto y sacaremos la crisis, tardaremos más o menos, pero dentro de 5 años estaremos teniendo otra webinar hablando de otra crisis distinta. José. Sí, bueno, dos ideas. La primera, reconocer el grandísimo esfuerzo que jueces, magistrados, fiscales, letrados de Administración de Justicia, tramitadores y todo el personal de juzgados llevan haciendo, como ha dicho Natalia, desde mucho antes del tiempo actual. Entonces, yo creo que se debe reconocer ese trabajo
porque si a veces ellos sienten que no se les reconoce, yo creo que los operadores jurídicos debemos explicarlo a toda la sociedad, decir que están sometidos a una gran presión en su trabajo y que realmente lo que hacen es digno de alabanza y de admiración. La primera idea que quiero transmitir. Y la segunda idea me la ha quitado Natalia, porque exactamente iba a decir una de las cosas que ella ha dicho, que es cualquier inversión en justicia, por grande que sea, es muy barata para el Estado, porque simplemente la traducción que cualquier economista hace en términos económicos de lo que supone, como ha dicho Natalia, desapalancar la ingente cantidad de dinero que está en los juzgados pendiente de resolución, supone un aumento de la riqueza que se puede incluso medir en términos de PIB. Y pondré un ejemplo, ni queréis, que es una persona que en lo civil tiene una reclamación importante de un cliente que no le paga. ¿Por qué tiene que esperar y tiene que acabar pidiendo un préstamo personal o hipotecario para pagar a sus proveedores cuando ese cliente tendría que ser ejecutado y, por tanto, condenado a hacer el pago de una manera inmediata? ¿Por qué? Porque los juzgadores y los tribunales no tienen la dotación de medios personales, materiales y profesionales necesarios para poder dar satisfacción a esa reclamación en un tiempo prudencialmente razonable. Entonces, por favor, cualquier inversión en justicia es siempre lo más barato para un Estado. Es siempre lo más barato. Bueno, pues se acerca el tiempo de la finalización de la sesión. A mí me gusta que nos ajustemos a la hora por respeto a vosotros, por el tiempo, por los panelistas y por respeto a los compañeros. No quería dejar de dar las gracias a los compañeros de Legal Hacker Málaga, que inauguran hoy una senda que seguro que será muy exitosa de eventos. Espero que también muchos de ellos puedan ser compartidos con Legal Hacker Madrid, y a los colaboradores de esta sesión, que son Derecho Práctico, con María Fernández Comas, que nos está ayudando en la retransmisión y que también nos va a facilitar la grabación, que luego se podrá disfrutar en Derecho Práctico, en el apartado que tiene para Legal Hacker, y también el canal de YouTube. Eso será en unos días. Y también a AJA Madrid, que colabora en esta sesión, y COVID Warriors, una ONG que está intentando paliar los efectos de la crisis desde múltiples áreas, pero por parte de COVID Warriors, y también tenemos un área legal formado por un montón de compañeros que están intentando poner su parte para ayudar. Y nada, falta un minuto, daros las gracias, vamos a cumplir escrupulosamente con el tiempo y pediros que estéis pendientes de la próxima sesión, que sean unas semanas, para seguir debatiendo y analizando los problemas que hay y buscando soluciones. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.